Estaba a punto de traspasar mi empresa a mi hijo. Mi nuera me sonrió y me ofreció una taza de café. La asistenta accidentalmente tropezó conmigo y me susurró: «No se lo beba, confíe en mí». Intercambié las tazas en secreto con mi nuera. 5 minutos después, ella tuvo una reacción. Creían que eran muy listos. Hicieron todo lo posible por destruirme, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. Se haría justicia. Antes de contarte lo que pasó después en esa ambulancia, deja un comentario y házmelo saber. ¿Desde dónde estás viendo esto? Necesito saber que esta historia está llegando a la gente que necesita escucharla. Mi nombre es Vicente Calderón, y a los 67 años pensé que había visto todo tipo de traición que el mundo empresarial podía ofrecer. Estaba equivocado. La peor traición me esperaba en casa, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana de octubre. Había construido Calderón Desarrollo Inmobiliario hasta convertirla en un imperio de 18 millones de euros, aquí en Pozuelo de Alarcón, Madrid. El chalet en la calle de la Chopera había sido mío y de Elena durante 30 años. Ella se había ido hace 10, pero algunas mañanas aún esperaba encontrarla en la cocina. Marcos, nuestro único hijo, había estado trabajando en la empresa durante 5 años. No excepcional, pero era familia. Eso tenía que contar para algo. Esa mañana, Dolores Martín ya había preparado mi café. Había sido nuestra asistenta durante 20 años. Era silenciosa y eficiente. Pero algo era diferente hoy. Sus manos temblaban mientras disponía el servicio de café. Sus ojos seguían mirando hacia la ventana. ¿Todo bien, Dolores? Sí, señor Calderón. Demasiado tenso, demasiado controlado. Marcos había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Es hora. Tenía 42 años, casado con Lillian Sharp, una mujer con formación en química de alguna empresa farmacéutica. Se unió a nosotros como directora de marketing hace 2 años. Llegaron a las 10 en punto, Marcos con un traje caro, Lillian llevando pasteles y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá. Marcos me besó la mejilla. Mecánico como siempre. Lillian ha traído tu café torrefacto favorito de esa cafetería nueva de la calle Serrano. Extraño. El café de Dolores ya estaba preparado en mi taza de porcelana azul favorita. Pero Lillian estaba colocando las nuevas tazas, sonriendo con esa sonrisa ensayada. Eres muy considerada, dije, aceptando la taza. Olía diferente, ligeramente amargo. Nos instalamos en mi estudio. Marcos extendió papeleo por el escritorio. Necesitamos que firmes esto hoy, papá. Solo formalidades. Alcancé mi café. Lillian observaba con una intensidad que debería haber registrado como algo malo. Fue entonces cuando Dolores apareció junto a mi silla, llevando una bandeja de papeles. Tropezó, torpe de una manera que nunca había visto. La bandeja se estrelló, los papeles se esparcieron. Su boca estaba de repente en mi oído. «No se lo beba, señor», susurró. «Por favor, solo confíe en mí». Su mano golpeó mi brazo. El café se derramó sobre el escritorio de caoba. Marcos maldijo. Dolores se disculpó profusamente, tirando más cosas. En el caos, Lillian agarró una de las tazas. Ya no podía distinguir cuál y tomó un largo trago. «Dios mío, Dolores», gritó Lillian. «Lo siento mucho, señora Calderón». Pero Dolores me estaba mirando a mí, no a Lillian. Sus ojos mostraban alivio. 5 minutos de limpieza. Marcos irritado por los documentos arruinados. Lillian secando las manchas de café de su blazer. La advertencia de Dolores resonaba en mi cabeza. «No se lo beba, confíe en mí». Entonces Lillian se puso pálida. Pasó rápido, un momento quejándose de la tintorería. Al siguiente balanceándose en su silla. «Me siento extraña, cariño». Marcos se movió hacia ella. «¿Qué pasa?» Mareada, todo da vueltas. Intentó ponerse de pie, sus piernas cedieron. Se desplomó y lo vi. El temblor en sus manos, sudor en su frente, pupilas contraídas a puntos. «Llama al 112». Marcos ya tenía su teléfono fuera, pero su voz sonaba ensayada. «Sí, mi esposa se ha desplomado». El cuerpo de Lillian se puso rígido. Convulsionó, la espalda arqueada, la taza de café haciéndose pedazos. Dolores se movió rápido, poniéndola de lado. Me arrodillé junto a ellas, mi cerebro tratando de procesar. Intoxicación alimentaria. Derrame cerebral. Pero la advertencia de Dolores siguió resonando. «No se lo beba. Ese café. El que yo debería haber bebido. El que Lillian había agarrado por error». La ambulancia llegó 6 minutos después. Los paramédicos trabajaron rápido. Preguntas. Vía intravenosa, camilla. Llevaron a Lillian hacia la puerta. Observé la cara de Marcos cuando pensó que nadie estaba mirando. Había pasado 42 años aprendiendo a leer a la gente. Era como había construido un imperio. Lo que vi no era miedo por su esposa moribunda. Era cálculo.
Los paramédicos trabajaron rápido, pero todo en lo que podía concentrarme era en Marcos frente a mí. Teléfono pegado a su oído, voz quebrada en exactamente los lugares correctos. No sé qué pasó, estaba diciendo. Simplemente se desplomó. Pero seguía escuchando el susurro de Dolores. No se lo beba, señor. La entrada de emergencias del Hospital Universitario La Paz estaba a 3 kilómetros de casa. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido. Llevaron a Lilian directamente a una sala de trauma. Apareció una doctora, finales de los 40, cabello oscuro recogido. Su placa decía, Doctora Judith Martín, Medicina de Emergencias. ¿Qué pasó?, preguntó. Marcos empezó a hablar. Café, colapso, convulsiones. Era bueno en esto. 42 años y nunca me había dado cuenta de qué actor tan hábil era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinó la forma inconsciente de Lilian. Ninguna, dijo Marcos. Sus pupilas están severamente contraídas. El ritmo cardíaco es errático. Miró a una enfermera. Toxicología completa, hemograma, panel metabólico y añade niveles de arsénico. Ya. Arsénico. La sorpresa de Marcos sonaba genuina, cubriendo bases, pero la expresión de la doctora Martín me dijo que ya lo sabía. Se volvió hacia mí. ¿Usted estaba allí cuando esto pasó? Estábamos tomando café en mi estudio, mi asistenta lo derramó. Hubo confusión. Lilian bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era para usted, señor Calderón? La pregunta aterrizó como un puñetazo. No lo sé. Pasó tan rápido. Voy a ordenar análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó. Un oficial de policía llegó mientras me sacaban sangre. Agente Rodríguez. Reporte obligatorio, explicó la doctora Martín. Sospecha de envenenamiento requería notificación a las fuerzas del orden. Marcos se movió en su silla. ¿Envenenamiento? Eso es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después. La doctora Martín regresó con una tableta y una expresión que me dijo todo. Su nuera tiene envenenamiento agudo por arsénico. Dosis letal. Está crítica. Mis manos se mantuvieron firmes. Entrenamiento empresarial. Nunca mostrar debilidad. ¿Y yo? Usted tiene exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Envenenamiento de dosis bajas constante durante aproximadamente 3 meses. Vamos a empezar terapia de quelación inmediatamente. 3 meses. Julio, agosto, septiembre. La fatiga que había culpado a la edad, las náuseas que había atribuido al estrés, la confusión durante las reuniones de la Junta. Alguien me había estado matando lentamente. Hoy se suponía que era el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a su comida y bebidas?, preguntó la doctora Martín. Mi hijo, su esposa, mi asistenta. El detective querrá hablar con todos ellos. A través de la ventana de la sala de consultas pude ver a Marcos en el pasillo. Teléfono fuera, dedos moviéndose rápido por la pantalla, enviando mensajes a alguien, destruyendo evidencia tal vez. Me había enseñado todo sobre negocios, cómo leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidad, pero también le había enseñado sin querer cómo ocultar lo que realmente sentías, cómo actuar. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por solo un segundo, su máscara se resbaló. No culpa, no miedo. Solo ese mismo cálculo, como si estuviera resolviendo un problema, planeando su próximo movimiento. Mi hijo, el niño que había criado, el hombre para quien había construido un legado. Había sido empresario durante 40 años. Había sobrevivido a caídas del mercado, adquisiciones hostiles, recesiones. Sabía la diferencia entre mala suerte y sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Esto era asesinato. Premeditado, metódico, paciente. Y observando a mi hijo a través de ese panel de cristal en el ala de emergencias del Hospital La Paz, un pensamiento siguió resonando en mi mente. Se suponía que yo debería estar muerto. Encontré a Dolores a la mañana siguiente en la capilla del hospital, sola en el último banco, cuentas de rosario en sus manos, lágrimas corriendo por su cara. Levantó la vista cuando mis pasos resonaron en la piedra. Señor Calderón, lo siento mucho. Me senté a su lado. La capilla olía a cera para muebles y libros de himnos viejos, olores que significaban Elena, domingos por la mañana, una vida que se sentía imposiblemente distante. Salvaste mi vida, Dolores. Debería habérselo dicho antes. Sus manos temblaron. La vi hace 6 semanas. La señora Lilian en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasco, líquido transparente. Puso gotas en su café, lo revolvió. Se fue como si no hubiera pasado nada. Sacó una pequeña libreta espiral de su bolso. Dentro, 3 meses de escritura cuidadosa. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio.
El señor C se quejó de náuseas. La señora L en la cocina sola a las 6:30 am. 3 de agosto. El señor C mareado durante llamada telefónica. Café preparado por la señora L. 10 de septiembre. El señor C confuso en reunión de junta. La señora L hizo el café esa mañana. Se ponía más enfermo, dijo Dolores, solo en días cuando ella estaba aquí temprano, cuando insistía en ayudar con el desayuno. Su teléfono mostró fotos, borrosas pero lo suficientemente claras. Lilian en mi mostrador de cocina. Frasco pequeño en mano. Otra del bolso de Lilian abierto. Frasco visible dentro. También los grabé hablando. Mi teléfono en el bolsillo de mi delantal. El sonido es terrible pero se puede escuchar. Reprodujo audio, amortiguado, distante, como escuchar bajo el agua, pero pude distinguir voces. Marcos y Lilian en algún lugar de mi casa. La dosis final, la voz de Lilian, cuando firme el traspaso de la empresa. Marcos, otra grabación de hace una semana. Los síntomas son perfectos, solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me senté en ese banco de capilla escuchando a mi hijo planear mi asesinato. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Lo amaba tanto. Estaba tan orgulloso. Tenía miedo de que no me creyera, que me despidiera y entonces no podría protegerlo más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitaba cirugía. Neuroblastoma en estadio 3. El seguro no cubría el tratamiento experimental. Usted pagó todo. 350.000 euros. Salvó su vida. Me miró con ojos enrojecidos. No podía dejar que lo mataran. Le debía la vida de mi hija. No me debías nada. Le debía todo. La puerta de la capilla se abrió, una mujer de principios de los 50, traje práctico, placa en el cinturón. ¿Vicente Calderón? Soy la inspectora Karen Bautista, Policía Nacional. La doctora Martín dijo que podría estar aquí. Nos movimos a una sala de consultas. Bautista grabó todo. Dolores mostró la libreta, fotos, reprodujo el audio. Sus manos temblaron todo el tiempo. Señora Martín, ¿por qué no reportó esto antes? Tenía miedo. El señor Marcos amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado. Dijo que era demasiado entrometida. Pensé que si los acusaba sin pruebas, pero reunió pruebas. Tenía que hacerlo. Bautista estudió la evidencia, escuchó las grabaciones 3 veces. Finalmente me miró. Señor Calderón, basado en esta evidencia, su hijo puede estar involucrado en conspiración para cometer asesinato. Necesitaremos órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo, su oficina. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya dicho? Pensé en las cámaras, las que había instalado 3 semanas antes cuando mis instintos empresariales me dijeron que algo estaba mal. Aún no, dije. Los ojos de Bautista se estrecharon. Sabía que estaba ocultando algo. Cuando esté listo, necesitaremos saber todo. Esa tarde tomé una decisión. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, dije. Estábamos de vuelta en la sala de consultas. La pluma de Bautista se detuvo a mitad de nota. ¿Qué hizo? Vigilancia profesional, video y audio. Mi estudio y sala de estar. ¿Por qué no mencionó esto ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Había llamado a mi abogado, sabía dónde me encontraba legalmente. Se lo estoy diciendo ahora. ¿Por qué cámaras en absoluto? Marcos presionó demasiado fuerte para esta reunión. Llamó 3 veces en una semana. La preocupación de Lilian por mi salud se sentía ensayada. Hice una pausa. He leído a la gente durante 40 años, inspectora. Mis instintos dijeron que algo estaba mal. Quería prueba de que solo estaba siendo paranoico. ¿Y lo estaba? No. 2 horas después, revisamos el material en una laptop. Marca de tiempo 2 semanas antes del incidente. Mi estudio. Marcos y Lilian solos. Lilian levantó un frasco. Esta es la dosis final. ¿Estás segura de la cantidad?, preguntó Marcos. Causará paro cardíaco en horas. Para cuando alguien haga pruebas de arsénico, será demasiado tarde. Y no se rastreará. Oh, el arsénico imita la falla cardíaca perfectamente. El forense verá exactamente lo que queremos. Sonrió. Fría, clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa, lo hacemos esa mañana. Entonces es nuestro. 18 millones más el seguro. Más material. Días de planificación, cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablando de vender la empresa inmediatamente. Mudarse a algún lugar cálido. Lilian investigando países sin tratados de extradición. Cuando el último clip terminó, me recliné hacia atrás. Vi esto cada noche durante 2 semanas, siguiendo esperando que cambiara de opinión, que mi hijo recordara el honor, la lealtad. Mi voz se quebró. Nunca lo hizo. ¿Por qué no los confrontó? Porque necesitaba pruebas, y porque lo amaba demasiado para creerlo, hasta que no tuve opción.
Bautista hizo llamadas, consiguió órdenes. Los registros ocurrieron a la mañana siguiente. Encontraron el frasco de arsénico en el escritorio de la oficina de Lillian, escondido en un cajón cerrado. La investigación financiera rastró 400.000 euros movidos de las cuentas de la empresa a las cuentas personales de Marcos durante 8 meses. Transferencias pequeñas, cuidadosamente estructuradas para evitar alertas. Luego las pólizas de seguro. 6 millones de euros en mi vida, Marcos como beneficiario, contratadas hace 8 meses cuando comenzó la malversación, cuando Lillian comenzó a preguntar sobre mi salud, mi estrés, mi dieta. Bautista llamó esa tarde. Los traeremos a ambos mañana, la evidencia es abrumadora. ¿Qué pasa con Lillian? La interrogaremos cuando esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a Marcos? Miré por la ventana de mi hotel. Me había registrado fuera de la casa. No podía dormir allí ya. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver ese material. ¿Lo cambió cómo? Si Marcos me traiciona, no hereda nada. Todo va a una fundación para la prevención del abuso de ancianos. Bautista estuvo silenciosa. Entonces su hijo trató de matarlo por una herencia que nunca recibiría. Sí. ¿Él lo sabe? Aún no. Sonreí sin humor, pero lo sabrá. Día 4. Mi abogado deslizó un documento a través de la mesa hacia la inspectora Bautista. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, dijo. Bautista leyó en voz alta. Si mi hijo Marcos Calderón fuera encontrado culpable de traición cometida a través de violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio será puesta en fideicomiso para la Fundación Calderón para Protección de Ancianos. Me miró. Escribió esto el día después de ver el material. Sí, no podía dejar que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Entonces lo asesinó por 18 millones de euros que nunca recibiría. Esa es la ironía. Destruyó su vida por nada. El teléfono de Bautista sonó. Salió, regresó minutos después. Una mujer acaba de entrar a la comisaría de Aravaca. Lisa Hernández trabajaba con Lillian en Laboratorios Bellingham. Dice que el arsénico desapareció de su laboratorio hace 6 meses. 6 meses antes de que el envenenamiento siquiera comenzara. Lisa Hernández tenía 43 años, nerviosa, culpa escrita en su cara. Debería haberlo reportado antes. Díganos qué pasó, dijo Bautista. El marzo pasado, nuestro inventario mostró trióxido de arsénico faltante, tal vez 50 gramos. Lillian había estado haciendo preguntas extrañas. ¿Cuánto tiempo permanece detectable el arsénico? ¿Qué pruebas lo muestran? ¿Si la falla cardíaca enmascara el envenenamiento? Me miró. Cuando vi su foto en las noticias, supe que era ella. El material de seguridad de Bellingham mostró a Lillian en el área de almacenamiento restringido el 15 de marzo. 2 minutos adentro, saliendo con los bolsillos de la bata de laboratorio más llenos que antes. Esto prueba premeditación, dijo Bautista. 6 meses de planificación. El arresto ocurrió 2 semanas después. Bautista llamó después. Llevamos a Marcos a las 6 a.m. Pidió verlo. ¿Qué dijo? Quería que lo visitara, hablar con él. No dije nada. Lillian ha sido transferida del hospital a la cárcel del condado. Ambos acusados de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, malversación, robo de sustancia controlada. Fianza negada para ambos. El juicio probablemente en 6 meses. Su abogado tratará de culpar a Lillian, dije. Lo sé, pero las cámaras no mienten. 6 meses después, caminé al Tribunal Superior de Madrid. La sala estaba llena, medios, dibujante, espectadores atraídos por los titulares. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos se sentó en la mesa de la defensa con un traje que yo le había comprado la Navidad pasada. Su abogado, Ricardo Herrera, le susurró algo. Marcos asintió. Entonces me vio, trató de arreglar su cara en arrepentimiento, pero había visto esas grabaciones de cámara demasiadas veces. Sabía cómo se veía el verdadero Marcos. El alguacil habló. En pie. El Tribunal Superior de Madrid está ahora en sesión. La honorable Patricia Moreno presidiendo. La jueza tomó su asiento. El jurado se alineó. 12 caras que decidirían el destino de mi hijo. La fiscal Rachel Torrero se puso de pie. Señoría, el Estado está listo. Comencemos. Mientras Torrero esbozaba los cargos, el envenenamiento sistemático, la malversación, el fraude del seguro, pensé en esas cámaras ocultas, el material que vería el jurado. Marcos y Lillian planeando mi muerte con sus propias voces. Mi hijo había pasado 8 meses planeando mi asesinato, robó $500,000 de euros, sacó 6 millones en seguro de vida, me envenenó lentamente durante 3 meses, y en ese día final me había entregado café con una sonrisa, sabiendo que estaba destinado a matarme. Todo por una herencia que nunca recibiría.
El codicilo que había escrito aseguraba que cada euro que había tratado de robar, cada activo por el que había matado, todo iría hacia proteger a otras familias de gente como él. Marcos quería mi legado. Ahora, mi verdadero legado era asegurarme de que otros hijos no asesinaran a sus padres. Miré al jurado. 12 extraños que escucharían la evidencia, verían el material, aprenderían la verdad. La justicia estaba a punto de ser servida. Día 3. La sala se oscureció cuando la fiscal Rachel Torrero empezó el video. Damas y caballeros, están a punto de escuchar a los acusados con sus propias palabras, planeando asesinato, riéndose de ello. La pantalla cobró vida. 6 metros de alto. Mi estudio, Marcos y Lilian. 2 semanas antes del envenenamiento. La voz de Marcos llenó la sala. No puedo esperar a que el viejo se vaya. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Me forcé a ver. El jurado necesitaba ver mi reacción, saber que incluso ahora me destruía escucharlo. Lilian en pantalla. Su análisis de sangre solo mostrará falla cardíaca. Crimen perfecto. Un miembro del jurado jadeó. Otros se inclinaron hacia adelante. Otro clip. Marcos riendo. Mañana por la mañana, al anochecer seremos millonarios. La risa. Eso fue lo que rompió la sala. No solo las palabras, sino la alegría en su voz. La felicidad por mi muerte. Un miembro del jurado se cubrió la boca. Otro negó con la cabeza, mirando fijamente a Marcos. Marcos mantuvo sus ojos hacia abajo. No quería verse a sí mismo planeando asesinato. 10 minutos de material, discusiones de dosis, tiempo, qué comprarían con el dinero del seguro. Cuando se encendieron las luces, la sala se sintió más pesada, como si todos hubieran presenciado algo que no podían olvidar. La fiscalía llama a Dolores Martín. Dolores caminó al estrado con un vestido azul marino, manos entrelazadas. Cuando juró decir la verdad, su voz tembló. Señora Martín, ¿cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? 20 años. Torrero se acercó gentilmente. ¿Observó algo inusual respecto al comportamiento de Lilian Calderón? Dolores describió esa mañana 6 semanas antes. Lilian con el frasco, las gotas en mi café, mi salud en declive. ¿Por qué no le dijo inmediatamente al señor Calderón? Porque amaba tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, que Marcos me despidiera y no pudiera protegerlo más. Entonces reunió evidencia. Tomé fotos, hice grabaciones, escribí todo. Tenía que probarlo. Tenía que salvarlo. Usted salvó su vida esa mañana. No podía dejar que lo mataran. Las lágrimas corrieron por su cara. Él salvó la vida de mi hija hace 20 años. Le debía todo. La sala estalló en aplausos. La jueza Moreno lo permitió brevemente antes de pedir orden. Dolores se secó los ojos, avergonzada. Marcos levantó la vista. Miró fijamente a Dolores con odio. La fiscalía llama a Lisa Hernández. Lisa tomó el estrado, explicó sobre laboratorios Bellingham, arsénico faltante el marzo pasado. Las preguntas de Lilian sobre métodos de detección, síntomas de envenenamiento. ¿Vio el material de seguridad? Sí, Lilian en almacenamiento restringido. Sus bolsillos de bata de laboratorio estaban llenos cuando salió. ¿Qué pensó cuando vio las noticias? Supe que debería haber hablado antes. Más testigos. Un analista financiero rastró la malversación, 400.000 euros durante 8 meses. Un investigador de seguros encontró la póliza, 6 millones de euros, Marcos como beneficiario. Cada pieza se construía sobre la última. Sistemático, metódico, 8 meses de planificación, robo, envenenamiento. La fiscalía descansa, señoría. La jueza Moreno se volvió hacia la defensa. Señor Herrera. Ricardo Herrera se puso de pie. Traje caro, confianza ensayada. Señoría, la defensa mostrará que Marcos Calderón fue manipulado por una mujer con experiencia en química y psicología. Que él fue otra víctima del esquema de Lilian Calderón. Observé al jurado. Acababan de ver a Marcos reír sobre mi muerte. Lo escucharon decir que la empresa debería haber sido suya. Lo oyeron planear cómo gastar la herencia. Herrera iba a culpar todo a Lilian. Pintar a Marcos como débil, manipulado, asustado. Pero las cámaras no mentían, y el jurado había visto la verdad. Herrera se puso frente al jurado, voz sincera. Marcos Calderón no es un monstruo. Es un hombre que cayó bajo la influencia de una manipuladora sofisticada. Una mujer con experiencia en química, psicología. Alguien que sabía exactamente cómo controlarlo. Tenía miedo. Miedo de rechazarla. Miedo de lo que podría hacer. La fiscal Torrero se levantó para refutación. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. La defensa quiere que crean que Marcos Calderón era una víctima. Déjenme mostrarles cómo suena una víctima. Reprodujo el material de nuevo. Solo un clip. La cara de Marcos llenando la pantalla.
No puedo esperar a que el viejo se vaya. Torrero lo pausó. ¿Eso suena a miedo? ¿A alguien siendo forzado? Reprodujo otro. Esa empresa debería haber sido mía hace años. ¿Eso suena a manipulación o a sentimiento de derecho? Dejó que el silencio se mantuviera. Damas y caballeros, las cámaras nos muestran la verdad. Marcos Calderón no fue manipulado. Estaba ansioso, estaba dispuesto. Era codicioso. Y lo único que lamenta es que lo atraparon. Las caras del jurado lo dijeron todo. Entonces llegó mi turno. Caminé al estrado de testigos, juré decir la verdad, miré al jurado, 12 extraños que decidirían el destino de mi hijo. Mi nombre es Vicente Calderón, Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme. Entrenamiento empresarial, pero mis manos temblaron. Lo crié para valorar el honor, la integridad, la lealtad familiar. En algún lugar del camino fallé. No sé cuándo, no sé cómo, pero fallé. Hice una pausa, miré a Marcos. Estaba mirando la mesa. El veneno no fue la peor parte, fue verlo sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Sentarme frente a él en el desayuno, discutir el negocio, creer que estábamos construyendo algo juntos, y todo el tiempo me estaba matando lentamente, deliberadamente. Mi voz se quebró. Instalé esas cámaras, esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo recordara los valores que traté de enseñarle, que eligiera amor sobre dinero. Tragué saliva con dificultad, eligió dinero cada vez. Me volví para enfrentar a Marcos directamente. Finalmente levantó la vista. Marcos, no solo trataste de matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre se fue. Murió en el momento en que vi ese material y nunca va a regresar. La sala estaba silenciosa. Regresé a mi asiento. Sentí cada año de mis 67 años en esa caminata. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, sus caras me dijeron todo antes de que la portavoz hablara. En el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, encontramos al acusado, Marcos Calderón, culpable. Los hombros de Marcos se desplomaron. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, culpable. En el cargo de malversación, culpable. Para Lilian, lo mismo. Culpable. 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 La voz de la jueza Moreno fue formal. Final. Marcos Calderón. Lilian Calderón han sido encontrados culpables en todos los cargos. Es el juicio de este tribunal que sean sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cadena perpetua sin libertad condicional. Mi hijo moriría en prisión. Le pusieron esposas. Lo llevaron hacia la puerta. Me miró una vez. Solo una vez. Esperé algo. Arrepentimiento. Dolor. Algún reconocimiento de lo que había destruido. Pero todo lo que vi fue rabia. No culpa por lo que había hecho. Solo furia de que su plan había fallado. Mi hijo se había ido. Se había ido mucho antes de que Dolores derramara ese café. 3 semanas después del veredicto, mi abogado ejecutó el testamento por el que Marcos había tratado de matarme. Todos los activos del patrimonio Calderón, la empresa de desarrollo de 18 millones de euros, la propiedad de Pozuelo, las carteras de inversión, las propiedades comerciales inmobiliarias transferidas a un fideicomiso irrevocable, la Fundación Calderón para Protección de Ancianos. Marcos no obtuvo nada. Cuando el capellán de la prisión le informó, dijeron que destruyó su celda, arrojó su catre contra los barrotes, gritó hasta que los guardias lo contuvieron. Lo pusieron en confinamiento solitario por 72 horas. El capellán me visitó una semana después. Cortesía profesional, dijo. Pensó que debería saber que Marcos, sentado solo en esa celda vacía, había susurrado para sí mismo. Lo maté por nada. No habría arco de redención para mi hijo. Lilian presentó una apelación en junio. El Tribunal Supremo la negó sin comentario. Permanece en seguridad máxima en la prisión de Brieva, cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vendí la casa de Pozuelo a principios de mayo. Demasiados fantasmas, le dije al agente inmobiliario. Asintió, entendiendo más de lo que había dicho. Todos en Madrid conocían la historia para entonces. El veneno, la asistenta, las cámaras ocultas, el hijo que había elegido asesinato sobre amor. Establecí la sede de la fundación en el centro de Madrid, 300 metros cuadrados de espacio de oficina moderno con diseño accesible, iluminación cálida y una pared de misión mostrando nuestros valores centrales. No una mansión. Un espacio de trabajo, un lugar donde los supervivientes pudieran caminar por la puerta y sentirse seguros. Nuestra misión era directa. Proteger a los españoles ancianos del abuso, explotación financiera, daño físico, manipulación emocional, negligencia, especialmente cuando el abusador era familia.
Ofrecíamos asistencia legal, apoyo investigativo, vivienda de emergencia, servicios de consejería y defensa. Dolores Martín se convirtió en nuestra directora ejecutiva. La mujer que me había servido café y tostadas durante 20 años, ahora dirigía un equipo de 9 profesionales. 3 abogados, 2 trabajadores sociales, 2 investigadores, un gerente de oficina y un coordinador de alcance comunitario. Había salvado mi vida derramando una taza de café envenenado. Ahora estaba construyendo sistemas para salvar cientos más. La transformación fue notable. Dolores, que una vez se sometía a todos, ahora comandaba salas de conferencias. Negociaba con fiscales, desafiaba a abogados defensores, hablaba en foros comunitarios. Su voz, suave pero inquebrantable, llevaba el peso de alguien que había enfrentado el mal y se había negado a apartar la vista. Jaime Montero llamó 2 semanas después del veredicto. Habíamos sido compañeros de habitación en la Universidad Complutense hace 47 años, socios comerciales durante 15 y amigos a través de cada temporada de la vida. Había asistido al funeral de Elena. Había estado en el 25 aniversario de nuestra empresa. Y cuando Marcos se graduó de la escuela de negocios, Jaime había estado allí también, orgulloso como cualquier tío. «Escuché lo que estás haciendo, Vicente», dijo. «Quiero participar». Se unió a nuestra junta directiva y donó 85.000 euros a nuestro fondo de inicio. ¿Sabes lo que he aprendido?, dijo Jaime en nuestra primera reunión de junta, mirando alrededor de la mesa a Dolores, nuestra abogada principal, Sara Moreno, y nuestro director financiero, Miguel Torres. La familia no es a quien naces, es quien aparece cuando importa. Dolores encontró mis ojos a través de la mesa de conferencias. Una ligera sonrisa, un entendimiento que no necesitaba palabras. Estábamos construyendo algo más grande que la venganza, más grande que el dolor. Estábamos construyendo un legado que no podía ser envenenado. En 3 meses habíamos intervenido en 12 casos. 3 resultaron en procesamiento criminal. Habíamos recuperado más de 350.008 euros en activos robados y reubicado a 7 supervivientes en vivienda segura. Un caso aún me visita en momentos silenciosos. Margarita Bermejo, 76 años, bibliotecaria jubilada de Getafe. Su nuera había drenado sistemáticamente sus cuentas durante casi 2 años. 175.000 euros desaparecidos. El hijo de Margarita, trabajando largas horas en Barcelona, no tenía idea de que su esposa estaba robando a su madre. Cuando presentamos los registros bancarios, las firmas falsificadas, los documentos de empresas fantasma, el hijo de Margarita lloró. Entonces él mismo llamó a la policía. Margarita vino a nuestra oficina de Madrid 3 días después de la sentencia de su nuera. Tomó mis 2 manos en las suyas, lágrimas corriendo por su cara curtida. «Salvó mi vida», susurró. Igual que Dolores salvó la suya. Miré a través de la sala donde Dolores estaba parada, revisando formularios de ingreso con Sara. «No», dije gentilmente, «solo la estamos pasando adelante». Esa noche, Dolores trajo 2 tazas de café a mi oficina. El aroma rico llenó el espacio entre pasado y presente. Veneno y seguridad, familia perdida y familia elegida. Puso una taza frente a mí. Vapor elevándose, calor sin miedo. «Por las segundas oportunidades», dijo Dolores. Levanté mi taza para encontrar la suya. «Por la familia elegida». Bebimos juntos, superviviente y salvadora, construyendo algo bueno de algo terrible. Fuera de nuestras ventanas, las luces otoñales de Madrid brillaban contra el atardecer. Y por primera vez en un año sentí algo que pensé que Marcos había matado para siempre. Esperanza. 18 meses después del veredicto, me paré en la oficina del centro de Madrid de nuestra fundación, viendo el amanecer pintar oro sobre el Manzanares. La Fundación Calderón para Protección de Ancianos había ayudado a 83 familias en su primer año. Habíamos recuperado más de 2,5 millones de euros en activos robados. Habíamos visto a 7 hijos adultos condenados por explotación financiera. Dolores había testificado ante las Cortes Generales 2 veces, ayudando a aprobar leyes más estrictas de reporte de abuso a ancianos. El mes pasado, Salvados la presentó. La asistenta que salvó la vida de un CEO se emitió para 10 millones de espectadores. Las solicitudes para hablar llegaron de toda España. La observé ahora a través de la ventana de mi oficina, dirigiendo nuestro grupo de apoyo mensual en la sala de conferencias. 12 supervivientes ancianos compartiendo sus historias, encontrando sus voces otra vez. Dolores Martín, una vez mi asistenta, ahora directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro reconocida nacionalmente. La revista Time acababa de nombrarla una de las 100 personas más influyentes en cuidado de la salud. Había transformado su coraje silencioso en un movimiento. «Buenos días, Vicente». Me volví. Jaime Montero estaba en mi puerta. 2 cafés en mano.
mi viejo compañero de habitación de universidad, visitaba cada jueves ahora. Tomaríamos café, revisaríamos casos, hablaríamos de todo excepto negocios. Amistad real, el tipo que no lleva cuenta. Marcos envió otra carta, dijo Jaime cuidadosamente, poniendo mi café. La novena en 18 meses, todas sin abrir, apiladas en el cajón de mi escritorio. Aún no estoy listo, dije. Jaime asintió. Entendía. Algunas traiciones no sanan con tiempo. Solo se convierten en cicatrices con las que aprendes a vivir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de nuestro trabajador social, Miguel Santos, nueva referencia. Hombre de 82 años, su hijo presionándolo para vender casa. Actividad financiera extraña. Se siente familiar. Siempre lo hacía. ¿Otro caso?, preguntó Jaime. Siempre otro caso. Levanté mi café, la mezcla especial de Dolores hecha con cuidado cada mañana. Seguro, cálido, un recordatorio diario de que algunas personas eligen lealtad sobre conveniencia. Dolores tocó y entró, gafas de lectura puestas en su nariz, iPad en mano. Vicente, el país quiere una entrevista sobre nuestra expansión a Cataluña. Y la oficina del ministro de Sanidad llamó. Quieren que testifiques sobre legislación federal de abuso a ancianos. 70 años y apenas estaba comenzando el trabajo más importante de mi vida. Prográmalo, dije. Todo. Sonrió. Esa misma sonrisa que había salvado mi vida cuando susurró, no se lo beba. ¿Cómo está Lilian?, pregunté silenciosamente. La sonrisa de Dolores se desvaneció. Médico de la prisión reportó salud en declive, falla renal, probablemente morirá allí. No sentí nada, ni satisfacción ni lástima, solo vacío donde la familia de mi hijo solía estar. ¿Y la nueva casa segura?, pregunté, cambiando de tema. Abre el mes que viene. 10 camas, seguridad 24 horas. La estamos nombrando Casa Memorial Elena Calderón. El nombre de mi difunta esposa. Le habría encantado esto, convirtiendo la tragedia en protección para los vulnerables. Jaime levantó su taza de café. Por la familia que elegimos. Dolores y yo levantamos las nuestras. Por las segundas oportunidades, añadió Dolores suavemente. Por la justicia, terminé. Bebimos juntos, 3 personas unidas no por sangre, sino por algo más fuerte. Propósito, lealtad, amor. Afuera, Madrid estaba despertando. En algún lugar de esta ciudad, otra persona anciana estaba siendo explotada por alguien en quien confiaban. Pero hoy, tenían a dónde acudir. Nos tenían a nosotros. Mi familia real. Tengo 79 años ahora. Ha pasado una década desde que Dolores derramó esa taza de café y salvó mi vida. Cuando miro hacia atrás a esta historia verdadera, veo a un hombre que confundió el éxito con el legado, que creyó que la sangre era más espesa que el carácter. Estaba equivocado. Esto es lo que esta historia de abuelo me enseñó. No ignores las señales de advertencia cuando alguien que amas comienza a verte como un activo en lugar de una persona. No esperes hasta que el veneno esté en tu taza para hacer preguntas difíciles. Y nunca confundas la lealtad con la biología. Agradezco a Dios cada mañana que Dolores tuvo el coraje de actuar cuando yo estaba ciego a la verdad. Agradezco a Dios que puso a alguien en mi camino que valoraba la integridad sobre la comodidad. Y agradezco a Dios que me dio una segunda oportunidad de construir algo que importa. No una empresa que vale millones, sino una fundación que protege a los vulnerables. La Fundación Calderón ha ayudado ahora a más de 300 familias. Dolores fue recientemente nombrada Persona del Año por la revista Time, por su defensa de ancianos. Marcos me escribe cartas desde prisión. No las abro. Esta es una historia verdadera que aún se siente imposible. Una historia de abuelo que nunca imaginé contar. Pero si compartir esta historia verdadera protege incluso a un padre anciano de la codicia de su propio hijo, entonces tal vez la traición tuvo propósito. La familia real no nace, se construye. Elige gente que te elija de vuelta. Si esta historia te conmovió, por favor deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. Suscríbete a este canal para que nunca te pierdas otra historia de abuelo que importe. Y si conoces a una persona anciana que podría estar en riesgo, por favor comparte este video. Podría salvar una vida como Dolores salvó la mía. Dios los bendiga a todos. Y recuerden, confía pero verifica.